Les quiero presentar al maestro Francisco Covela. Él es el jefe académico de los posgrados de pedagogía y coordinador académico también de la maestría en dirección de instituciones educativas, que es quien nos recibe el día de hoy para poder platicar de este tema tan interesante que nos tiene tan preocupados acerca del regreso a clases y los retos y las oportunidades que como directores tenemos enfrente. Pues muchas gracias. Las preguntas las pueden ir escribiendo durante el chat y al final se las haremos a nuestros panelistas. Maestro Francisco, muchas gracias. Muchísimas gracias, Liliana, y muchísimas gracias a todos ustedes. A nombre de la Escuela de Pedagogía les damos la bienvenida a este espacio, a este foro que vamos a tener relacionado con el regreso a clases, retos y oportunidades. Como ya lo mencionaban, pues bueno, esto es un tema que está muy en boga, entonces, pues bueno, sean todos ustedes bienvenidos. El espacio en el chat va a estar disponible para que ustedes nos puedan ayudar con sus comentarios, observaciones y preguntas para nuestros panelistas, a quien tengo el honor en este momento de presentar, ¿no? Entonces, pues bueno, comenzamos con la maestra Lorena Assam de Ruiz Sánchez. Ella es maestra en Sociología por el Instituto Valenciano de Sociología en España, con el tema de tesis Violencia Escolar. También ella es maestra en Orientación Familiar por la Universidad Complutense en España, con el tema de tesis Educación Diferenciada. Es licenciada en Pedagogía también por la Universidad Panamericana, con el tema de tesis del alcoholismo, y también es ingeniera en sistemas por la Universidad de Anáhuac. Dentro de su experiencia profesional, destaca que actualmente, de 2017 a la fecha, es directora de Yaucali, directora general del Colegio Yaucali, donde también ha desempeñado cargos directivos en la sección de preescolar y primaria, entre otras instituciones en las que ha participado. Como experiencia docente, ella es profesora de la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Panamericana en la materia de Gestión Estratégica de Instituciones Educativas. En LAR México es moderadora de cursos de orientación familiar. También ha sido correctora de tesis por la Universidad Villanueva y ha sido asesora académica. También nos acompaña el maestro Emiliano González Blanco Bernal. El maestro Emiliano destaca en su trayectoria profesional que ha desempeñado diversos cargos en la administración pública, así como en la iniciativa privada. Inició su participación en el ámbito educativo como rector en la Universidad Franco-Mexicana y años después se integró a la Secretaría de Educación Pública como parte del equipo de trabajo del subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, dando seguimiento a los compromisos presidenciales en materia educativa. Posteriormente fue director general de Acreditación, Incorporación y Revalidación en la misma subsecretaría, siendo responsable de evaluar y vigilar el cumplimiento de la normatividad para la incorporación de los particulares que imparten educación superior. También, concluyendo su paso por la SEP, ha sido coordinador de asesores del Secretario de Educación Pública, siendo responsables de evaluar y dar seguimiento a políticas públicas y mejores prácticas internacionales, así como coordinar la realización de estudios, investigaciones y análisis de temas locales, nacionales e internacionales relacionados con el sector académico nacional. Actualmente se desempeña como representante en el país de la División Planeta Formación y Universidades, integrada por más de 20 instituciones de educación superior, con sede en la cuenca del Mediterráneo y con una población estudiantil de más de 100,000 alumnos de más de 100 nacionalidades. Es ingeniero industrial por la Universidad de Anáhuac, con maestría en Administración de Negocios, MBA y Relaciones Internacionales en Boston University. Actualmente también forma parte del claustro de profesores de la Escuela de Pedagogía a nivel licenciatura y posgrado. Y pues bueno, para mí es un gusto dejarlos en este momento con los maestros Lorena y Emiliano. Maestra Lorena, en este momento les doy la palabra. Muchas gracias. Si no te incomoda, Paco, empezaría yo. ¿Estás de acuerdo? Adelante, maestro, por favor. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Liliana, y muchas gracias, Francisco, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes aquí, sobre todo compartir esta conversación con Lorena. Estoy seguro que va a ser muy interesante. Muy buenas tardes a todas y muy buenas tardes a todos ustedes. Me voy a ir un poco rápido porque son muchas cosas las que me gustaría comentarles. Pero empiezo pues, un poco negativo y espero que conforme vayamos avanzando veamos las oportunidades que nos presenta el momento actual. La pandemia para el sector educativo en México, desde mi perspectiva, ha sido completamente una catástrofe
Y esto lo digo sin minimizar el enorme esfuerzo que han hecho las maestras, los maestros, los directores escolares, por supuesto los alumnos, los padres y madres de familia. Todo el mundo ha hecho un enorme extraordinario en circunstancias muy difíciles, muy adversas, pero la realidad es que desde el punto de vista sistémico, los resultados después de 14 meses son un poco preocupantes. Yo les quisiera comentar que el Banco Mundial ha hecho varios estudios, todas las organizaciones internacionales han hecho estudios bastante profundos, todavía son preliminares muchos de ellos, pero el Banco Mundial establece que esta es el mayor trastorno que ha sufrido la educación en el mundo. Sin embargo, las regiones, como han reaccionado sus sistemas educativos de forma diferente, los impactos sobre ellos han sido muy distintos. Específicamente, la región de América Latina se ha caracterizado por el cierre de escuelas más prolongado de todas las regiones. Un dato nada más para confirmar esto, para ejemplificarlo, un estudio del UNICEF que siguió a más de 200 países, al 30 de abril, es decir, hace 2 meses, encontró que la región de América Latina tenía 217 días sin escuelas presenciales, ¿no? África subsahariana, 116 días. Asia, 107 días. Europa, 93 días. Estados Unidos y Canadá, en promedio por lo flexible que son estos sistemas, 46 días. Y repito, América Latina y México, 217 días más los que se acumulan en los 2 meses que han pasado desde este estudio. México tiene el triste 8º lugar a nivel mundial con un sistema educativo cerrado por un periodo más largo. Es decir, hay más de 200 países en el mundo que han abierto sus sistemas educativos antes. Ahora, ¿por qué resulta importante lo prolongado del cierre? Resulta importante porque cuando las niñas, niños y jóvenes no asisten a la escuela por un periodo muy largo, terminan siendo vulnerables a situaciones como el trabajo infantil, como el matrimonio infantil, como la violencia doméstica y otros tipos de abuso, ¿no? No voy a hablar sobre esto, pero sí me gustaría hablar sobre 3 aspectos que creo yo inciden en este periodo prolongado. Primero, el abandono escolar. Segundo, la pérdida de aprendizajes. Y tercero, las secuelas emocionales. El INEGI ha determinado, si comparamos la población de alumnos que había en el ciclo 2019 con la población de alumnos del ciclo 2020-2021, se perdieron 1.8 millones de alumnos. 1.8 millones de niñas, niños y jóvenes dejaron de inscribirse al sistema educativo nacional, lo cual es enorme. Hay que agregarle, por supuesto, esa cifra a todos los que han abandonado la escuela desde agosto hasta este mes de mayo. Será una cifra similar, imagino yo. De la cifra del 1.8 son 1.5 de escuelas públicas y unos 250,000 de escuelas particulares. Desde mi punto de vista, estas cifras son escandalosas y tendrían que ser una emergencia nacional. Por eso decía al principio que ha sido una catástrofe. Pero no parece importarle mucho al gobierno ni a muchos segmentos de la población. Algo que me gustaría aclarar es que no tenemos cifras oficiales por parte de la Secretaría, la SEP no las ha sacado, y eso es preocupante por cualquier escenario. Si tienen las cifras y no las han compartido, eso quiere decir que son muy malas y no tienen miedo de sacarlas. Y si no las tienen, quiere decir que están tomando datos sin la información necesaria. ¿Dónde está afectando más el abandono? Bueno, pues como todos ustedes lo pueden anticipar, el abandono está afectando a los sectores más pobres y más vulnerables de nuestra sociedad, ¿no? Esto ha sucedido en todo el mundo, pero la diferencia es que dado el prolongado cierre, no es lo mismo cerrar 46 días que cerrar 217 días, dado el prolongado cierre, el impacto sobre estos segmentos de la población ha sido mucho más intenso y el trabajo necesario para reintegrarlos al sistema educativo y para que vuelvan a aprender será mucho más complejo. Un dato que me gustaría compartirles, que no necesariamente está estrictamente vinculado, es que aproximadamente 550,000 niños se incorporaron al trabajo infantil en el año 2020.
Esto lo calcula la UNICEF, no es un dato, es un dato bastante sólido. Es decir, además de todos los que trabajaban en 2019, se incorporaron 550,000 niños. Esto no quiere decir que abandonaron la escuela, muchos de ellos seguramente siguen estudiando de forma remota. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con colegios privados? En las escuelas privadas no tenemos datos otra vez de la SEP, pero hay un estudio del ITESO muy interesante que refiere que aproximadamente calculan que se han perdido el 18% de la matrícula, es decir, la matrícula de instituciones particulares se ha reducido en 18%. Este estudio nada más es de preescolar a preparatoria. Si extrapoláramos las cifras, que no es estadísticamente lo mejor, el 18% se referiría a unos 680,000 alumnos, que sería 3 veces más que la cifra que calculó el INEGI. ¿Por qué abandonaron o por qué dejaron la escuela? El término correcto es por qué dejaron la escuela. Es por 2 razones, o problemas económicos, es decir, perdieron el trabajo, les redujeron el sueldo, o porque consideraron que no valía la pena pagar una colegiatura por una educación remota. Esto a pesar de que los colegios particulares encuestados hicieron el 98% de ellos programas de apoyo a las familias, 81% redujo las cuotas, 70% dio facilidades de pago, 60% eliminó los intereses moratorios. A pesar de eso, la morosidad en estas escuelas muestradas, que era aproximadamente de 20%, aumentó a más del 50%. Todo esto pone a los colegios particulares en una situación muy delicada sobre la que podemos hablar más adelante si fuera de su interés. La segunda gran consecuencia por el cierre tan prolongado es la pérdida de aprendizajes, es decir, lo que pasó con los otros 30 millones de alumnos. Aquí ha sucedido de todo. Han aprendido poco, han olvidado cosas, han desaprendido, han aprendido mal, que luego es más complicado, pero también, y lo que me gustaría destacar es que han aprendido de forma diferente. En aquellos segmentos de la población que existían las condiciones favorables para que los chicos pudieran seguir aprendiendo, pues han seguido aprendiendo de una forma remota más o menos eficientemente. En cambio, en los otros segmentos de la población, en la mayoría, no han tenido las condiciones necesarias para poder con su aprendizaje. ¿Por qué no han tenido las condiciones necesarias? Pues básicamente porque no tienen una computadora en su casa, o no tienen una para cada uno, o no tienen conexión de internet, o sus padres no tienen la educación formal que les permita ayudarlos, como muchos de los padres de familia en el otro segmento han podido hacer. Evidentemente, todos los padres y madres de familia han hecho un esfuerzo extraordinario en estas circunstancias. ¿Cómo podemos dimensionar la pérdida de aprendizajes? El Banco Mundial tiene un indicador que se llama pobreza de aprendizaje. Es simple y sencillamente valorar si un niño de 10 años promedio del sistema educativo puede, primero, leer un texto sencillo y, segundo, comprenderlo. Si no lo puede hacer, está en pobreza de aprendizaje. América Latina estaba en el 50% antes de la pandemia. Calcula el Banco Mundial que después de la pandemia, por lo prolongado del cierre, estará en el 60 o 70%. Es decir, 70% de los niños de América Latina no estarán en condiciones de leer un texto simple. Mexicanos Primero sacó un informe la semana pasada de niños de 10 a 15 años en el que dice que 61% no comprende un texto de 4º grado, 41% no comprende un texto de 2º grado y 88% no puede resolver un problema aritmético de 3er grado. Entonces, el problema, y no quiero decir que todos los problemas de aprendizaje del sistema educativo son consecuencia de la pandemia, la realidad es que cargamos deficiencias no de años, sino de décadas, pero se han acentuado y se han asentado las inequidades, lo cual es lamentable. La tercera consecuencia de este largo cierre son las afectaciones en salud mental. Toda la población hemos tenido impactos psicológicos, afectivos, emocionales y demás, pero sobre todo los niños han sufrido pues efectos tienen temor, tienen ansiedad, tienen depresión, angustia, irritabilidad, enojo, mucho enojo, falta de concentración, problemas de sueño, y todos los que han convivido con un menor de edad saben perfectamente de lo que estoy hablando.
Pero estas afectaciones emocionales no son solo para ellos, sí son mayoritariamente para ellos por su desarrollo psicológico. También han sufrido estas afectaciones las maestras, los maestros, las madres, los padres, es decir, toda la comunidad. Una cosa que me gustaría destacar es que todos los estudios dicen que no regresan los mismos niños que se fueron hace 14 meses, regresan niños en condiciones emocionales muy distintas y eso hay que tenerlo en cuenta para él mismo. Un estudio de Harvard que siguió a niños, y nada más lo menciono rápidamente para que nos demos cuenta, si ellos cerraron 46 días y nosotros 217, siguió a niños de 7 a 15 años a finales del año pasado y principios de cuando había todavía cierres en Estados Unidos, y encontró que 67% de estos niños a los que siguió tenían síntomas clínicamente significativos de ansiedad y depresión. Esto es 20 y 30% respectivamente más de un segmento previo a la pandemia. Y tengo otros datos, pero como ya se me está haciendo un poco tarde, me los voy a saltar y más adelante los podría comentar. En México se han incrementado los niveles de violencia doméstica, como ha sucedido en todo el mundo. El último cuatrimestre, es decir, de enero a abril de este año, 19.2 crecieron los reportes de violencia doméstica, embarazo adolescente, abuso, violencia sexual, entre otros, que provocan, en parte provocados por el confinamiento, en parte provocados por falta de espacios seguros. Hay que pensar que para muchas niñas, niños y jóvenes, la escuela es ese espacio seguro. Lo importante o lo que quiero destacar en esta conversación es que todo esto impacta emocionalmente a las comunidades escolares y es algo prioritario que hay que tener en cuenta. Con todo esto, ¿podemos y debemos regresar? La realidad es que sí. Hace meses que hay suficiente información para determinar y afirmar con ejemplos científicos, con prácticas internales y experiencias internacionales, que hay con protocolos sencillos, bien definidos, por escritos, consensados por la comunidad, los riesgos sanitarios son relativamente bajos. No se eliminan, pero son relativamente bajos. Comparando el impacto social de mantener cerrado el sistema educativo contra el impacto social sanitario de los posibles contagios, sin duda debería privilegiar abrir las escuelas. Y estoy hablando desde un punto sistémico, evidentemente. Cada caso, cada institución tendrá que valorar la situación particular en la que está. El regreso a clases presenciales, por supuesto que es urgente, pero es más urgente para los niños vulnerables, por todo lo que ya expliqué anteriormente, para aquellos que no se pudieron adaptar al confinamiento, a la educación a distancia. Y para eso el gobierno tendría que tener una política pública que los ayudara a recuperar sus aprendizajes, a asimilar las emociones que sienten, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo no veo que exista este programa. Ahora, la urgencia no es de hace 2 semanas, la urgencia es de hace meses, cuando el gobierno tenía que gradualmente indicarle a las instituciones educativas, a las escuelas, a los colegios, que se fueran preparando en distintos escenarios para que pudieran regresar en un momento dado a la presencialidad, partiendo de las circunstancias particulares. Ahora, ¿qué encuentro yo en el CEN? Lo que encuentro en el CEN es mucha incertidumbre, un montón de dudas, mucho miedo, falta de liderazgo y claridad por parte de la Secretaría, improvisación, tropiezos, sacando documentos de un día para otro, pidiéndoles que hagan juntas de consejo técnico, etcétera. Las cosas no se hacen así, y más cuando tenemos 14 meses antes para haberlos trabajado. Un aspecto que es fundamental en los lineamientos que han sacado, las estrategias, la guía, las orientaciones de la Administración de la Ciudad de México, en todos los casos lo que hace la autoridad educativa es pasarle la responsabilidad al colegio de decir, ustedes decidan. Y la autoridad, porque tendría que ser una decisión de autoridad, como ha sido en todo el mundo, le dicen, ustedes decidan si deben abrir o no. No estoy diciendo que la decisión es equivocada. Lo que estoy diciendo es que no es justo que la autoridad transfiera la responsabilidad a los directores de colegio, que los ponen en situaciones muy, muy complicadas. Ahora,
¿Cómo pueden los directores prepararse para una apertura si fuera el caso? Ante la ausencia de liderazgo por parte de la SEP y ante esta transferencia de responsabilidades, cada comunidad escolar debe de asumir su liderazgo y debe decidir cuál es la ruta que más le conviene para garantizar la seguridad de sus alumnos, maestros, padres de familia, pero también para tener un proceso sano de sanación emocional, por llamarlo de alguna forma, y de recuperación de aprendizajes. Esta ruta que diseñe cada colegio, por supuesto que no puede ser un checklist burocrático en términos de decir, tiene un tapete, perfecto, y pusieron gel, muy bien, y hay una ventana. No, se necesita una ruta estratégica, inteligente, profesional, muy bien preparada, ¿no? Termino con cuatro recomendaciones finales porque ya me pasé un poco del tiempo. Primero, privilegiar el diálogo, introduciendo una perspectiva democrática y de derechos humanos en las comunidades, escuchando, por supuesto, a las maestras, a los padres de familia, pero sobre todo a los estudiantes que se sienten no escuchados en este proceso de la pandemia. Tengo ahí un estudio del UNICEF de Argentina muy bueno, si alguien quiere se lo puedo compartir. Segundo, establecer una ruta que permita reconstruir emocionalmente las comunidades, volver a conectar entre todos. Tercero, cada colegio elabore su propio diagnóstico, porque la Secretaría no ha sacado instrumentos de evaluación diagnóstica, entonces cada uno de ustedes tendrá que elaborar esos instrumentos, idealmente aplicarlos en el verano para que antes del próximo ciclo escolar inicien ya con metas de recuperación de aprendizajes, con objetivos mínimos, y no piensen en un cursito remedial de 2 semanas, piensen en un programa de todo un año o un par de años para recuperar los aprendizajes y potenciar todo lo que la pandemia nos ha traído. Finalmente, un cuarto punto, la pandemia ha traído innovaciones en el sector educativo, han desarrollado los profesores y los colegios soluciones educativas a distancia muy potentes, muy interesantes. No las olvidemos, mantengámosla en el salón de clase y aprovechemos las cosas buenas que nos ha traído esta pandemia. Y con eso yo terminaría. Perdón por pasarme unos minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Emiliano González. Ahora sí, maestra Lorena Sam, todo suyo el micrófono. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, Lili, primero por la invitación y Fran por la invitación. Y la verdad es un gusto compartir con Emiliano este panel y con todos ustedes. Primero que nada, pues esta visión que nos hizo favor de ver Emiliano me parece que es una visión de alguna manera macro, y yo pues les hablaré de un enfoque más específico desde mi posición como directora de una institución privada, porque pues es lo que conozco y es lo que he vivido en estos últimos meses también. Desde aquel 17 de marzo de 2020 que las escuelas de todo México y de varios países cerraron debido a esta contingencia o esta pandemia, ha habido en nuestro país algunas fechas importantes que me gustaría como recorrer en estos últimos meses para saber dónde estamos parados hoy y por qué la opción del regreso a clases tan inmediata. Si ustedes recordarán, el 22 de febrero, la ANEP, esta Asociación Nacional de Escuelas Particulares, que en realidad es un despacho de asesoría legal, no es un conglomerado de colegios, eso es importante subrayarlo, anuncia que 200 escuelas o 200 colegios volverán a clases presenciales el 1 de marzo. Ante esta amenaza, el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México responden que no habrá clases presenciales mientras el semáforo COVID no esté en verde. Para el 13 de abril, mes y medio después, más o menos, el CENTE, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, afirma que sus trabajadores no volverán a las aulas mientras no se cumplan las 3 Bs que dijeron, ¿no? Semáforo COVID en verde, docentes y personal educativo vacunado y un regreso voluntario. 4 días después de esa declaración, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la ciudad, anuncia en conferencia de prensa que la Ciudad de México vuelve a clases hasta agosto. Al día siguiente, esa sí no se tardó tanto,
Al día siguiente anuncia que perdón, esa no era mi responsabilidad, es una responsabilidad que tiene la Secretaría porque es materia federal. Entonces, cuando el semáforo esté listo y la SEP también, volveremos a clases. El 7 de mayo, 20 días después, Delfina Gómez, creo que es secretaria de Educación, reafirma que la Ciudad de México volverá en agosto, ¿no? Que la Ciudad de México no regresa antes de agosto. El 18 de mayo iniciamos aquí en la ciudad el periodo de vacunación del personal educativo. Y ese mismo día, en la conferencia matutina, que suelen despertarnos un poco a golpes en estos últimos meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que en 15 días todos los profesores y el personal educativo tendremos ya la inmunidad necesaria para volver el 7 de junio a las clases. Entonces, ese sábado, todo revolucionado, ese sábado la jefa de gobierno dice que claro, que el 7 de junio estamos listos para volver, que ya el semáforo no es factor para volver y que ya la SEP mandará los lineamientos para esta presencialidad. Como decía Emiliano, el 27 de mayo, la semana pasada, así en Fast Track, hicieron las orientaciones sobre el regreso a clases para el curso 2021. Ayer el semáforo sigue en amarillo. Para el próximo lunes, igual nos lo ponen en verde, pero pues recuérdense que ya eso ya no es factor, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones tenemos hoy para esta vuelta a clases tan eminente, ¿no? Entonces, semáforo verde, no. Personal docente y administrativo vacunado, sí. Y voluntario, pues esto se vuelve la verdadera llave del juego. Quienes pueden y quienes quieren tomar esta decisión, pues son los que volveremos la semana que entra o en diferentes etapas. Los colegios que hemos optado por volver, como es el caso en el que estoy yo, hemos definido estrategias y planes de regreso de acuerdo a nuestras posibilidades. Implica una decisión de la comunidad educativa, un compromiso con cada uno de los actores, con los padres de familia, el personal, los alumnos, y un compromiso con la educación. Cuando hablo de las posibilidades de cada uno, es importante analizar que no son las mismas oportunidades las que tiene, como lo platicaba ya Emiliano tan a detalle, una institución pública y una institución privada. Sin embargo, sí veo yo una cosa en común. Para ninguna de las dos, la autoridad ha estado a la altura. No ha habido una guía, no ha habido claridad. En la mayoría de los casos de las escuelas públicas que no dependen de una colegiatura, que no dependen de un recurso, no existen ni siquiera los insumos básicos para cumplir esos protocolos y esos 9 puntos que han sugerido la SEP como parte de este regreso. La pobreza, la violencia, todas estas situaciones de vulnerabilidad que nos platicaba Emiliano, no hacen otra cosa más que estas diferencias más crudas, ¿no? En esta ya de por sí terrible realidad. Hace 14 meses cerraron las escuelas y hacer de estos 14 meses una oportunidad, me parece que como educadores es nuestra obligación. En pedagogía, una y otra vez decimos que todo es ocasión de educar. Y esta pandemia no puede ser la excepción, ¿no? No podemos quedarnos allí. Entonces yo, como les decía, desde mi posición directiva, me he analizado 5 retos que me parecen importantes frente a esta situación que tenemos. El primer reto es volver a clases, entendiendo que no existe riesgo cero en el contagio de la COVID-19. Como no lo existe para muchas otras enfermedades. No es que quiera yo minimizar, pero este riesgo pues existe. Y este riesgo, aun cuando estemos vacunados, aun cuando los niños no sean un sector que se contagie o que tenga consecuencias tan graves, el riesgo está allí. Pero es un riesgo que podemos controlar, que podemos minimizar en alguna medida si realmente trabajamos juntos en comunidad. Si hacemos protocolos de entrada, de estancia en los colegios, de salida en los colegios, medidas de control frente a un posible contagio o a que aparezcan síntomas durante este tiempo,
y sobre todo planes de contingencia. O sea, saber que si el momento se vuelve a presentar, si la urgencia se vuelve a presentar, el colegio tendrá que hacer uso de esos planes de contingencia para ponerse a salvo la comunidad completa. El segundo reto, que también me parece importante, es restablecer la confianza y el prestigio educativo. El cierre de las escuelas ha sido lamentable y como nos decía Emiliano, somos un país que no hemos encontrado ese volver a clases de manera rápida, ¿no? Tenemos muchos días de ventaja contra los grandes países que han vuelto y que han vuelto bien. Sin embargo, a mí sí me cuesta trabajo pensar que este 2021 es un fracaso educativo. Se han hecho grandes esfuerzos por parte de los padres de familia, de las instituciones, de los docentes, de los alumnos, y descalificar este trabajo y minimizar los resultados, pues me parece que podría hasta doler un poco, ¿no? Yo no quisiera pensar que este ha sido un año tirado a la basura, no quisiera pensar que no hemos ganado nada. Vuelvo a decirlo, no todas las realidades son iguales, pero los esfuerzos han estado allí de parte de todos, porque aun cuando se asista a una escuela pública, los papás se han comprometido con cada uno de sus hijos, los profesores han buscado esas oportunidades y vuelvo a decir, es la autoridad la que nos ha quedado debiendo. ¿Cómo brindar desde la dirección esa seguridad frente a tanta incertidumbre? ¿Cómo poder tomar decisiones que nos lleven? Normalmente las decisiones nos llevan del conocimiento a la acción, pero aquí no hay conocimiento previo, ¿no? Nadie tenía experiencia en una pandemia así. Quienes habíamos vivido en México, pues la influenza, que fue pues, una suspensión de clases de un día para el otro, ¿no? En medio de la prueba enlace, me acuerdo, y de un día para el otro se cancelaron las clases, pero nadie exigía que las clases se reanudaran en línea, que las niñas no perdieran, que no, o sea, era una situación que, bueno, duró una semana, 10 días, y que rápidamente volvimos a la normalidad. El temblor, lo mismo, ¿no? Nosotros, mi colegio está en Tlalpan y tuvimos quizás un periodo más largo de espera entre que nos abrían los colegios, pero esta situación no se había vivido y las alternativas que podemos plantear pues no están probadas, ¿no? Nadie sabe realmente cómo vamos a reaccionar o cómo vamos a resolver. Pero sí creo que para esta toma de decisiones hay cosas que son básicas e importantes. Uno, hay que estar informados. Hay que escuchar las fuentes y verificar las fuentes. Hay un sinfín de posturas frente a todo, ¿eh? Frente a la vuelta a clases, frente al uso de mascarillas, frente a las vacunas, frente a todo lo que implica la pandemia, ¿no? Hay fuentes certificadas, porque todas son certificadas, con argumentos que lo único que hacen es confundir. El trabajo colaborativo e integrador. Eso lo que va a hacer es ampliar nuestra visión. No hay que olvidar que esta es una situación multifactorial, que no es nada más una situación de la educación, que no es nada más una situación de la economía. Yo cuando me hablan del sistema híbrido, digo, el sistema híbrido podría funcionar si todo es híbrido. Porque yo quiero que me digan una mamá que tiene una hija en primero de primaria, ¿cómo le dice a su jefe? Sabe que yo vengo lunes, miércoles y viernes, porque los martes y los jueves me tengo que quedar en mi casa a cuidar a la niña, ¿no? Entonces, es una situación multifactorial de la que hay que estar atentos para poder tomar decisiones. Comunicar y hacer de la comunicación una comunicación oportuna y veraz, basada en los hechos. Tratar de encontrar una medida entre la calidad y la cantidad, porque por lo menos en los colegios pasa que de pronto mandamos unos comunicados que son largos, eternos, y si de por sí, me acuso yo también, no tenemos la costumbre de leer, ¿no? Esos comunicados, lo único que hacen es confundirte. Priorizar como siempre, ¿no? Se hace entre lo importante y lo urgente, pero bajo estas circunstancias hay que atender las dos, no nada más decir, voy a priorizar y solamente voy a atender lo urgente. No, hay que atender las dos cosas. Y aprovechar los recursos.
los recursos económicos, los recursos tecnológicos, como nos decía Emiliano, todo esto que hemos ganado, y también los recursos humanos. Porque dadas estas circunstancias, cualquiera de los recursos nos puede faltar o nos puede sobrar. Y ahí es donde están las verdaderas decisiones, ¿no? Porque si nos falta personal, si nos sobra personal, si nos falta dinero, si nos sobra dinero, en qué invertirlo, o los demás recursos que pueden ser tecnológicos. El cuarto reto implica a nuestros colaboradores. Dicen que el ser humano es un animal de costumbre, ¿no? Y adivinen qué, pues parece que ya nos acostumbramos a esta realidad. Entonces ahora vamos a vivir esa renuencia al cambio y al miedo que tuvimos hace 14 meses, cuando nosotros les decíamos a las mises, pues fíjense que a partir del lunes empezamos con clases en línea. Y entonces decir, desde mi casa, con este fondo, ¿qué me tengo que poner? Nosotros dimos hasta estrategias de cómo verse bien en Zoom, de qué fondos usar, cómo poner la luz. Claro, para dar seguridad. Pues ahora vamos a tener lo mismo, ¿eh? Vamos para atrás y entonces ahora vamos a regresar. Tengo que volver a dar clases. Y entonces el reto está en que realmente encontremos ese equilibrio. Me parece que esta inclusión total, porque es una inmersión total en la tecnología educativa, no la teníamos prevista nadie. Los colegios teníamos así como cerecita en el pastel, como parte de nuestro adorno en nuestros proyectos educativos, tener laboratorios móviles, uso de tecnología en el aula, pero que toda nuestra metodología se basara en la tecnología, no. Y nuestros alumnos tampoco, aunque sean unos expertos y digamos, no, hombre, estos ya nacieron en la era digital, no es lo mismo jugar, no es lo mismo manejar TikTok a realmente meterse en la tecnología educativa. Entonces, habrá que adecuar contenidos, adecuar metodologías, adecuar evaluaciones de nuevo. Y lo más importante es darles el poder a nuestros profesores, darles el poder a nuestros docentes, porque ellos tienen que retomar esa vocación que hoy ha hecho posible que se siga enseñando, ¿no? Entonces, realmente lograr ese equilibrio entre enseñar al 100 en la parte tecnológica, pero también junto con esta presencia y con esta cercanía. Y el último reto no es el menos importante, se los digo hasta el último porque es con lo que quiero que nos quedemos en la cabeza y que creo que hemos perdido un poco. El último reto tiene que ver con los alumnos y lo dejé al final justo para que no se nos olvide. Hay que regresar al alumno al centro de la educación. Tenemos 14 meses distraídos con toda esta pandemia, con buscar plataformas modernas, con buscar agradar a los papás, con buscar qué vamos a hacer con los protocolos, dónde está el gel más barato, quién tiene pistolas para la sanitización, qué señales tenemos que poner. Y los alumnos, ellos son el centro del modelo. Hay que retomar a la escuela como esa identidad, como esa entidad social, dando importancia primaria a cómo están. Esa parte socioemocional que platicaba Emiliano, que la tenemos todos, pero que ellos necesitamos saber cómo están con respecto a ellos mismos. Muchos de ellos han experimentado el duelo de algún familiar, que quizás no era algo que se tuviera previsto, ¿no? Han experimentado también, pues, quizás violencia, quizás aislamiento, todo, ¿no? Y hay que saber cómo están ellos, cómo están en relación a sus propias familias, a su entorno, a sus pares, a la situación del colegio. Todos esos aspectos, porque es importante que recordemos que para que el proceso de educación pueda ser posible, necesitamos a una persona. Y esa persona son nuestros alumnos. Yo retomaría 3 puntos para trabajar con ellos. 1, la intencionalidad. Tenemos que volver con esos objetivos claros, con esos objetivos, quitando paja de esos contenidos y de verdad enfocarnos a ese decir, educar para la vida. Lo primero que tenemos que enseñarles es a resolver los problemas, a realmente lograr esa autonomía, ese pensamiento crítico, esa ciudadanía digital que hoy se vuelve tan necesaria.
ese trabajo colaborativo real, ¿no? No el trabajo en equipo en donde cada quien hace una página, sino realmente aprender a convivir y a ser colaboradores. El segundo aspecto que habría que recuperar de nuestros alumnos, y yo diría que también de las mamás, de los docentes, de todos, es la voluntad. Hay que recuperar ese orden mental y físico. Hay que retomar los hábitos, la disposición frente al aprendizaje. Eso nos va a costar muchísimo trabajo. En ese sentido, podemos pensar, yo, por ejemplo, pienso en niños del kinder que tienen quizás 2 años, cuando tienen 3 y medio de vida, sin ir al colegio, sin saber que en las clases no se come, no se toma agua, no se anda en pijama, que las clases para ir al colegio pues hay que levantarse hora y media antes, no 5 minutos. Todo ese orden y toda esa voluntad tenemos que recuperarla. Y como papás y como autoridades educativas nos va a costar trabajito, ¿no? Y la última, que la verdad es que esta hasta me da un poco de pena platicarla, pero me parece que es importante. Tenemos que recuperar la integridad o la ética académica. Durante estos 14 meses, no sé si es el ingenio mexicano o si es el ingenio de los estudiantes y de los alumnos, pero hemos visto todo tipo de ingenio utilizado o mal utilizado para la resolución de tareas, de trabajos, de exámenes, de clases, ¿no? No prendo mi cámara porque es que estaba pésimo el internet aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo que no refleja es que haya un aprendizaje. Entonces, como bien decía Emiliano, ese diagnóstico habrá que hacerlo de verdad, porque si queremos hacer un diagnóstico con las calificaciones que hoy tenemos, difícilmente nos pintarán una realidad, seamos un colegio privado o seamos un colegio público, ¿no? El aprovechamiento y el aprendizaje hoy está, la verdad, un tanto viciado. Entonces, bueno, pues esos son los aspectos para retomar. Y por último, me gustaría nada más recordar que el aprendizaje más valioso ocurre cuando estamos comprometidos, involucrados. También nos dimos y las escuelas podemos trabajar juntos. Y que tecnología y de nuevas metodologías pues harán unas herramientas poderosas para la educación. Pero al final hay que recordar que en quien se deposita todo es en la persona. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Lorena Sam. Pues bueno, invitamos también a nuestros participantes, quienes nos están amablemente escuchando. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, colocarla en el chat. Mientras tanto, yo sí quisiera hacer una pequeña aportación en el sentido de que, pues por favor, alguno de nuestros panelistas, si lo pudiera responder, partiendo de este fenómeno tan incierto, tan multifactorial, como bien se ha descrito, ¿no? Desde una perspectiva macro, como la pudimos escuchar con el maestro Emiliano González, a una perspectiva más aterrizada en el día a día, con lo que nos comentó la maestra Sam en la dirección. Yo quiero preguntarles qué hemos ganado, ¿no? ¿Qué se ha ganado? ¿Qué han ganado los actores del proceso educativo, de todo este fenómeno educativo? Y sobre todo, ¿qué podemos ganar, ¿no? Dentro de todas estas oportunidades que nos plantea este regreso a las clases, por un lado, ¿qué hemos ganado y qué podemos ganar? Muchísimas gracias. No sé, Emiliano, si gustes... Sí, con mucho gusto, Paco, eres muy amable. Yo creo que hemos ganado mucho, ¿no? Yo por eso empezaba mi intervención diciendo que el resultado sistémico es muy triste, pero la comunidad educativa, o sea, y me refiero a los padres, las maestras, los alumnos, todos han reaccionado con un compromiso que los ha llevado a conocer mucho más el sistema educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, ¿no? Yo creo que una primera ganancia es que los padres de familia, y me refiero a las madres y los padres de familia, se han involucrado más de lo que se habían involucrado antes, aprenden sus hijos y qué es lo que están aprendiendo. Entonces esa sería una de las ganancias, en valorar también el trabajo complejo de los maestros y las maestras. Entonces es una ganancia muy importante. Ahora, ¿qué es lo que nos toca respecto de esa ganancia?
nos toca mantener a los padres de familia en esa actitud de coparticipación, ¿no? De agarrar y decir, oye, no es que ya abrieron las escuelas, me los avientas y te olvidas para siempre de ellos. No, no, vas a seguir participando, vas a seguir involucrado. ¿Por qué? Porque hemos visto que es una cosa fundamental, ¿no? Otra cosa que creo que es muy, muy, muy significativa es toda la introducción que ya comentábamos, tanto Lorena como yo, de la tecnología en los salones de clase. Hemos visto que se puede aprender de distintas formas, un aprendizaje ubicuo, que los alumnos se lo lleven a casa, que puedan trabajar desde distintos lugares, en distintos momentos. Eso es algo que hemos aprendido. Muchos maestros no teníamos, y me incluyo en ese grupo, no teníamos experiencia en estos avatares, pero bueno, ya hemos adquirido cierta experiencia, hay que seguir usándola. Entonces, es decir, utilizar otros modelos de enseñanza, introduciendo la tecnología desde un punto de vista más tecnológico, innovador, progresista, audaz, etcétera, etcétera. Otro tema que a mí me gustaría destacar podría ser el tema de la empatía, ¿no? Del compromiso, de la comunidad, ¿no? En cierta forma, las comunidades, si no se rompieron, sí se distanciaron en algunos casos, en otros se acompañaron, pero fue difícil. Y entonces yo creo que es una oportunidad para reconstruir la relación de comunidad dentro de los colegios, darle prioridad a lo que es verdaderamente importante, olvidarse de mucho de eso de la paja que decía perfectamente Lorena en términos de hay muchas cosas que no se necesitan, definir qué es realmente lo que importa que aprendan nuestros hijos y concentrarnos en que eso sea lo que aprendan, ¿no? Serían 3 cosas que a mí me gustaría destacar, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Emiliano González. En esta misma tónica de lo importante de la reconstrucción de la comunidad educativa, me encantaría preguntarle a la maestra Lorena Sam, ¿cómo favorecer la integración de la comunidad educativa donde están padres de familia? Porque nos ha quedado claro, padres de familia, autoridades, colaboradores en esto que nos mencionaba hace unos momentos, porque ha quedado claro que pues, esto es labor de equipo. Entonces, ¿cómo al interior de una institución educativa, cómo podemos favorecer la integración de la comunidad educativa y pues comunicar dentro de este entorno incierto cuáles serían las ventajas del retorno a clases? Muchísimas gracias, maestra. No, gracias a ti, Francisco. A ver, yo creo que de estos puntos anteriores que decían lo que hemos ganado, yo creo que hoy cada quien valora la posición que juega en la comunidad el otro. Hoy los papás saben lo importante que son los profesores saben lo importante que son los papás, los alumnos. Y como bien decía yo, este trabajo tiene que ser realmente integrador y colaborativo. No podemos quedarnos con la visión de directores porque quizás los papás están viendo una realidad diferente, o los alumnos están viendo una realidad diferente, o los propios profesores están viendo una realidad diferente. Entonces, hoy más que nunca, la jerarquía y el poder en los colegios no puede ser vertical. Hoy más que nunca tenemos que abrir esa autoridad e incluir a todos los actores para que realmente tomemos decisiones por el bien de todos, no nada más de unos cuantos, no nada más por la institución. Parecía una broma y lo platicábamos al principio. La autoridad ayer convocó a que ayer se hicieran consejos en los colegios para decidir si volvíamos dentro de 8 días. Me parece un lapso muy razonable para una decisión así, pero eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Eso me parece que es lo más valioso de esto, haber roto esas barreras. Yo siempre he dicho que cuando las cosas no funcionan en los colegios, los papás y las autoridades del colegio, los profesores, están en un ring golpeándose, ¿no? Y descalificándose unos a los otros, y la niña o el niño sentado abajo viendo, pues qué padre estos que se están peleando por mí, ¿no? Hoy hemos visto que ese trabajo se puede hacer conjunto. Hoy los papás están
reconociendo el trabajo de las escuelas estamos reconociendo el trabajo de los padres y la necesidad de unos y de otros. Entonces yo creo que el bajar las decisiones a estos esquemas más horizontales y el realmente incluir a toda la comunidad, creo que es por ahí por donde vamos a poder ganar. Muchísimas gracias, maestra Lorena Azam. Tenemos un par de comentarios en el chat y que me gustaría leer, ¿no? El primero es de Marcolino Barreiro. Él nos comenta que es director de media superior en León, Guanajuato, y que ya regresaron y que, pues bueno, que van por buen camino y que hay mucha incertidumbre. Muchas gracias por tu comentario, Marcolino. También tenemos una pregunta propiamente dirigida a la maestra Lorena Azam. ¿Cuál que nos hace Prepa Covarrubias? ¿Cuál sería un inicio confiable para recuperar la ética académica? Muchas gracias por la pregunta. Perdón, es que me aparecía un cuadro de mi sonido, entonces ya. Bueno, muchas gracias, Prepa Covarrubias. Me parece importante esta pregunta porque creo que lo primero que hay que hacer es hacer conciencia en los alumnos, ¿no? Realmente hablar con ellos y hablar con los profesores respecto a esta situación. Tenemos que darnos cuenta que el hacer trampas y el hacer chapuza en nuestro aprendizaje, finalmente a los únicos que nos pega es a nosotros mismos. Entonces habrá que retomar no nada más los protocolos de exámenes, de trabajos, de evaluaciones, sino crear realmente una conciencia en cada uno de nosotros, una reflexión real de recuperar esos hábitos, esas habilidades, de la no necesidad de estos comportamientos o de estas situaciones realmente para aprender, de la importancia de esa integridad que como estudiantes y como profesores tenemos que tener también. Muchísimas gracias, maestra Lorena Azam. Pues bueno, también los invitamos que si tienen... nos acaba de llegar un comentario de Jorge Burcle. Muchas gracias, Jorge. Dice, muchas gracias por las presentaciones. Hay un gran reto en la validez y acreditación de estudios para el 2022. Con tanta diversidad de alternativas que se dieron este ciclo escolar, los escolarizados, los no escolarizados, homeschooling, burbujas entre pequeños grupos de familia, la autoridad tendrá que ser clara en su postura, ¿no? Muchas gracias por tu comentario, Jorge Burcle. También nos llega un comentario, una pregunta de Maviael Dávila. Dice, algo que ha sucedido con las clases en línea es que los niños han tenido flexibilidad y han podido encontrar su estilo de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico. ¿Cómo tomar esto para el regreso a clases? ¿Cómo romper la rigidez de la disciplina de la educación presencial? ¿No? Esta pregunta, pues bueno, la podemos dirigir, profesor, maestro Emiliano. ¿Cómo romper la rigidez de la disciplina de una educación presencial? A lo mejor cómo hacerlo desde las instituciones educativas, cómo hacerlo desde la normatividad escolar. Muchísimas gracias. El micrófono, perdón. Es una extraordinaria pregunta y es una de las cosas que yo trataba de comentar. Déjenme decirles que uno de los problemas que tiene el sistema educativo nacional y por lo que no hemos podido abrir en términos tratamos tanto en el cierre, es que es un sistema centralizado y muy rígido que trata de regular las actividades de todas las instituciones y termina no regulando las de ninguno. Y de tal forma que lo que yo decía hace un momento, de que cada uno de los colegios, cuando les está dando la autoridad, les está permitiendo decir, ustedes decidan cómo regresan, pues entonces cada colegio tendrá que establecer una ruta de aprendizajes, una ruta de cómo va a continuar, cuál es repensar su modelo educativo de alguna forma, porque no podemos... A mí me parece un poco complicado cuando algunas personas están preocupadas por regresar a lo que estaba. Hemos aprendido tanto, hemos pasado por tanto, hemos sufrido tanto, hemos sacado tanto coraje para resolver las cosas,
no podemos regresar a lo que estaba antes, tenemos que aprovechar lo que aprendimos, tenemos que incorporarlo. La autoridad de momento, con los lineamientos que sacaron hace estas semanas y el fin de semana, está dando suficiente libertad. Generalmente la Secretaría no da tantas libertades a los colegios particulares. Entonces, aprovechar esa libertad, aprovechar esas oportunidades para definir una ruta de aprendizaje que sea muy audaz, que sea innovadora, que incorpore todos los elementos que han permitido a las escuelas sobrellevar o digamos que solventar la compleja situación. No sabemos qué vaya a pasar en septiembre, agosto. No sabemos durante cuánto tiempo vaya a ser flexible la Secretaría, pero mientras lo sea, hay que aprovecharlas y demostrar que estamos avanzando de una forma más innovadora, ¿no? Con respecto al comentario rápidamente anterior, a mí me gustaría decir que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Lorena. Creo que por eso mencionaba hace un momento que una perspectiva democrática, no podemos pensar que el director escolar a quien la autoridad le transfirió la responsabilidad es el que va a decidir de una forma vertical, como muy bien lo dijo, sino se requiere un consenso, se requiere, y la función del director escolar también está cambiando, ¿no? Tiene que tener pues una serie de habilidades bastante sofisticadas que requieren de una profesionalización de los directores escolares, no pueden improvisarse, necesita habilidades de comunicación, escuchar, mucha empatía, muchas habilidades de gestión para poder solventar todos los retos que se vienen, porque esto no se ha acabado, esto está empezando en realidad, ¿no? Eso sería, Paco. Muchísimas gracias, maestro Emiliano González. Tenemos un par de comentarios. Agradezco a Ernesto Pérez Castro que nos comenta: gracias por las reflexiones compartidas. Me parece que ante la irrupción de tantas plataformas en el ecosistema de comunicación de nuestros estudiantes, tenemos el enorme desafío de fortalecer la alfabetización digital crítica. Las empresas de tecnología, infraestructuras, plataformas y contenidos juegan un nuevo papel y como instituciones debemos ser críticas frente a ellas, no caer en la tentación de poner nuestras responsabilidades de formadores en sus manos. En el mismo tema, colaborar desde los particulares a combatir las desigualdades. Saludos, sin duda un comentario muy atinado. Gracias, Ernesto. También tenemos un comentario de Noemí Elizabeth. Dice: mis alumnos han aprendido herramientas digitales para realizar actividades y lograr los aprendizajes esperados. Su miedo es regresar a la nueva normalidad sin ser innovadores y regresar al pizarrón. Pues bueno, eso es también, finalmente, también un gran reto que tenemos enfrente. Y bueno, ya para dar conclusión a este foro, me encantaría cederle la palabra a la maestra Lorena. Un comentario final, por favor, maestra. Gracias. Bueno, yo un poco respecto a lo que decían de cómo atender a los alumnos, pues tendremos que retomar ese concepto de la educación personalizada, que no es que haya un profesor detrás de cada alumno, sino que es de verdad atender a las dimensiones de la persona, a entender a cada alumno como tal, como persona, ver cómo aprenden, ver cómo están, ver esas áreas de oportunidad y esas áreas de desarrollo que cada uno tiene. Y si me parece también que una ganancia de esto es darnos cuenta que el estar 100% conectados tampoco es la solución, ¿no? Que sí, las tecnologías, las plataformas, todo, ahorita que sean, ¿cómo no volver al pizarrón? Quizás no volver al pizarrón, pero sí tenemos que volver a esa cercanía presencial, a ese que los profesores seamos realmente quienes llevemos a los alumnos al encuentro con el aprendizaje. No podemos dejárselo todo a la tecnología, no podemos dejárselo todo a las máquinas, porque la educación no se da en esos ámbitos, ¿no? Si hay un ámbito en donde se necesitan las personas, es aquí. Muchísimas gracias, maestra Sam. Emiliano, por favor, un comentario final. Muchas gracias. Pues yo creo que hemos dicho varias cosas. Yo lo más importante diría que los colegios, ante la ausencia de liderazgo en la Secretaría, tienen la oportunidad de asumir, de rediseñar sus modelos educativos, no pensar regresar a lo mismo y en todos los sentidos,
desarrollar un modelo más democrático, más inclusivo, más participativo, escuchar a los alumnos que se sienten olvidados, desatendidos, nadie les preguntó cuándo salir, nadie les preguntó cuándo regresar, nadie les preguntó si querían regresar o no, etcétera, y transformar el colegio de esta crisis en una oportunidad, y para eso se necesita una dirección que sea responsable, que sea audaz y por supuesto que tenga mucha pasión. ¿No? Muchas gracias a todos por sus comentarios y por haberme invitado a participar. Muchísimas gracias, Emiliano, muchísimas gracias, Lorena. En este sentido, pues bueno, nos queda claro la importancia de la profesionalización del quehacer directivo en nuestras instituciones educativas, ¿no? Tenemos muchos desafíos por delante, empezando por el de humanizar más una tarea tan específicamente del ser humano como lo es la educación. Entonces, pues no me queda más que agradecer a nombre de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana y en especial de la Maestría en Dirección de Instituciones Educativas, este foro destinado al regreso a clases, retos y oportunidades. Pues bueno, quedamos a sus órdenes y pues bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Cierro la sesión y bueno, ahí tengo a Alicia. Alicia, estoy viendo que estás con unas inquietudes. Si quieres mandármelas a mi correo, ya lo cuentas con él y yo se las comparto a Emiliano y a Lorena para que puedan resolver tus dudas. Gracias. Muchísimas gracias a Gracias a todos. todos. Cierro la sesión. Un placer Gracias, verlos. Emiliano. Gracias, Lili. Gracias. No, gracias Lorena, Lili, Paco. Bye. Gracias, Bye. hasta luego. Gracias.